Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Moni. Una emoción de alegría que siento el que estés por aquí. Muchas gracias por darte este tiempo para expresar pues tu palabra. Bienvenida a este espacio donde compartiremos a través de Instagram y YouTube Religando Luz 1111 conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ella y para todos aquellos que están y a los próximos que llegarán a este video. Les comento que Mónica Beck es una gran compañera, una gran guía de luz, que afortunadamente tuve la oportunidad de estar conviviendo con ella de alguna manera en una formación muy interesante, compartiendo prácticamente parte de nuestras memorias, siempre con la finalidad de sanar y expandir el amor. Mónica Beck contribuye de alguna manera para esta ascensión planetaria. Es consteladora familiar, terapeuta psicoemocional, terapeuta holística y también conduce una emisora de radio llamada El Poder del Ser, un programa enfocado a proporcionar herramientas de autoconocimiento, sanación y expansión de la conciencia, que ayude a las demás personas también a una vida más plena, ¿no? Bienvenida, Mónica Beck, ¿cómo Gracias, estás? gracias, muchas gracias. Qué interesante presentación, de verdad. Pues yo encantada de poder colaborar contigo y con tu gente, con tu red y poder transmitir, pues, conciencia siempre, pues, es como parte de la misión de vida, ¿no? Y creo que algo que es muy interesante es toda esta conciencia de lo ancestral, todo lo que venimos de alguna manera cargando, arrastrando, repitiendo de nuestras familias y que pues tú y yo lo sabemos, incluso en otro tipo de terapias, como la terapia SAM, pues sale a la luz también todos los pactos y los contratos con nuestro sistema familiar. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, David. Bien, muchas gracias a ti. Bien, para comenzar, me gustaría que nos compartieras un poco de tu historia, de cómo es que empiezas a adentrarte, pues, en todos estos temas. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención o te llamó la atención? ¿Cómo fue tu proceso para iniciarte en este camino espiritual, digámoslo así? Pues yo creo, David, que como a muchos nos ha pasado, fue un parteaguas, ¿no? Entonces está uno haciendo, cumpliendo con el schedule de la vida, de crecer, multiplicarte, casarte, estudiar una carrera y hacer y tener, ¿no? Un hogar, un patrimonio, en fin, ¿no? Hasta que llega un punto que la vida te confronta con algo que es, pues, tu punto de quiebre, yo digo, y ese para mí fue el divorcio. Y entonces necesitas, pues, sanar, necesitaba yo moverme diferente por la vida, empecé todo este camino precisamente por esa sanación personal, después de esta experiencia que para mí fue pues muy dolorosa y difícil. Y de ahí, pues bueno, primero comencé con Sana tu Vida, que fue para mí de verdad un curso maravilloso, verdaderamente me transformó la vida. Aprendí muchas cosas como el poder de la mente. De hecho, Sana tu Vida, que es de Luis L. Hay y es metafísica. Entonces habla mucho de cómo nosotros vamos generando y creando nuestras realidades a partir de lo que tenemos introyectado en nuestro inconsciente y a partir de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empecé a responsabilizarme de mi creación, ¿no? Y bueno, también trabajas con el amor a ti mismo, con el perdón, con muchas cosas. Entonces, realmente fue un proceso que a mí me ayudó muchísimo a salir del hoyo, ¿no? Donde estaba. Y sobre todo me sentí yo tan bien y me gustó tanto esto de conocerme, de estar así como revisándome y todo, pues que seguí tomando cursos y cursos y cursos, me dio cursitis, siempre les digo, me dio cursitis. Y bueno, dentro de todo este camino de diferentes terapias, cursos, talleres, formaciones, pues llegó a mi vida las constelaciones familiares. Mi terapeuta me decía, ¿por qué no constelas? ¿Y por qué no constelas? Yo, ¿qué es eso? ¿No? Como mucha gente que dice, ¿y eso qué es? Y bueno, pues en algún momento tuve oportunidad de constelar por primera vez. Me quedé sorprendida, maravillada. Dije esto, wow, yo quiero aprender esto. Y bueno, pues de ahí tomo ya el diplomado, la formación o la certificación como consteladora familiar. Y bueno, pues muchos otros caminos, todo el tema espiritual también, todo lo que es meditación, todo lo que es ángeles, arcángeles y conexión con otros planos. Tengo también un diplomado en metafísica, en desarrollo de la conciencia. Entonces, pues bueno, todo un camino, yo digo que fue desde lo más terrenal hasta lo más espiritual, pero bueno, al final creo que mucho, incluso en esta parte de la terapia SAM, me tocaba mucho trabajar cuando era con ancestros el asunto. Creo que a veces es muy marcado por dónde va tu misión y donde tú puedes apoyar más.
Y esto de todo lo que tiene que ver con los sistemas familiares, las constelaciones familiares, pues ha sido algo que me llena y que de alguna forma creo que todos necesitamos, porque todos venimos de una familia, ¿no? Entonces, pues me he enfocado ahorita un poquito más a estos temas, ¿no? Todo lo sistémico, árbol genealógico, biodescodificación, etcétera. Muy bien, muy interesante todo tu trayecto. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con este tema, pues muy interesante. Y para dar inicio, precisamente, ¿podrías decirnos qué son exactamente las constelaciones familiares? Sí, sí, claro. En realidad, constelaciones familiares es la técnica a través de la cual se va a poder encontrar la raíz de alguna situación que te esté afligiendo y que no has podido resolver de otra manera. La técnica es por cómo se lleva a cabo este ejercicio sistémico donde se colocan a representantes o miembros de tu familia. ¿Y por qué aclaro? Porque en realidad la información atrás de las constelaciones familiares es información que está en muchas teorías que nos habla de cómo estamos ligados a nuestro sistema familiar por herencia, por memorias, hasta por ADN. Entonces, toda esta información que hay mucha documentación al respecto, no solo del maestro Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, sino de muchos otros autores que ya nos hablan de que nosotros venimos de alguna manera vinculados y que esta vinculación con nuestro sistema familiar, con nuestro árbol genealógico, nos va a llevar a vivir ciertas experiencias iguales que los de atrás o a repetir algunas cosas como enfermedades o quizá también a reparar algo que en el árbol genealógico quedó por ahí en deuda o algo que quedó inconcluso, ¿no? Entonces, lo que hace el maestro Bert Hellinger es que con toda esta información, con toda la información también de terapia Gestalt y de muchas otras formaciones que él tenía, y por método de observación se empieza a dar cuenta cómo se mueven los sistemas familiares y qué es lo que va pasando. Entonces, en este método de observación, él se da cuenta que, pues bueno, cuando se respeta al mayor, cuando en las familias no se excluye a nadie, entonces funcionan mejor las vidas de aquellos otros grupos o segmentos que se creen mejores que sus padres, ¿no? Y de ahí él empieza a desarrollar lo que son los órdenes del amor. Todo esto es como la información que está atrás de un ejercicio de constelaciones. Entonces, bueno, separando un poquito, en sí la constelación familiar ya es el proceso terapéutico a través del cual tú vas a poder, la gente llega aquí, plantea un tema, yo siempre les pido que no me expliquen mucho, porque no se trata de que hagamos una representación y me digas cómo es tu mamá para que yo la actúe, porque no estamos actuando. Entonces las personas me dan un tema, me dicen, yo quiero constelar el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Pues es que cada que me llega se me va, o no me llega dinero, me cuesta mucho trabajo, o cada que ya empiezo a irme bien, algo pasa. Entonces estamos hablando de que hay como una repetición de algo que por más que la persona se esfuerce no está pudiendo desatorar. Entonces nada más me dices, yo quiero trabajar el dinero. Ok, entonces sí, escoge a alguien que represente al dinero, alguien que te represente a ti. Y vamos a permitir que estas dos personas accesen a algo que se llama campo morfogenético o campo de información, campo morfológico, también así se le llama. Y todos estamos conectados a estos campos, todos somos energía. Y todos tenemos acceso a información, de hecho estamos influenciados por toda la información que está en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando nosotros nos permitimos accesar a esta información, yo puedo empezar a percibir sensaciones físicas o corporales que van ad hoc con la información que necesita ver nuestro consultante. Yo les pido, muévanse como tú te sientas. Entonces, a veces dicen, yo me quiero voltear, yo me quiero alejar. Vamos porque el dinero se le aleja, ¿no? Entonces, yo como constelador voy observando, a ver, ya te diste cuenta que tú ni siquiera miras al dinero, el dinero se siente ignorado. Vamos a ir buscando encontrar de dónde viene. Quizá el dinero está mirando a otra parte porque esa otra persona es la bisabuela o algo. Entonces vamos incluyendo gente para ir viendo realmente dónde se inició, dónde se originó, si esto es una lealtad familiar. ¿Y a qué me refiero con lealtad? Pues que si en mi familia se hace así, ¿no? Yo lo tengo en el inconsciente, en mi familia todos han vivido carencia, ¿cómo yo lo voy a hacer distinto? ¿No? Está programado en mi inconsciente, conscientemente yo quiero abundancia, pero inconscientemente me sentiría desleal de tenerla, ¿no? Y como todos queremos pertenecer al sistema familiar, este es otro de los órdenes del amor de constelaciones, entonces lo hago, repito, y lo hago igual para seguir siendo parte del clan, ¿no? Entonces, el método de hacer este ejercicio de configurar a la familia con representantes, con personas que no te conocen, pero que van a permitirse accesar a este campo y moverse de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a sus sensaciones corporales y a sus emociones,
Hay veces que empieza y luego alguien se suelta a llorar y no sabe por qué, ¿no? No tenemos que saber por qué. Aquí no entra mucho la mente, sino más bien fluir con lo que vas sintiendo y eso nos va a nosotros información. Y lo más importante, ¿qué hacemos con esta información? ¿No? Ya que vemos de dónde proviene, si es una lealtad familiar, podemos pedirle permiso al clan, al sistema o al ancestro con el que yo tengo esta lealtad de hacerlo diferentes, sin juzgar cómo lo hicieron ellos. En constelaciones no hay juicio de nada de lo que haya sucedido. Simplemente le pido permiso de hacerlo de otra manera. ¿Para qué? Para que yo pueda moverme diferente por la vida sin sufrir exclusión, ¿no? Entonces, eso es un movimiento, por ejemplo, sanador. A lo mejor nos damos cuenta que la persona está clavada en un duelo no cerrado y entonces pues hacemos un movimiento para que se despida de su familiar que partió y que se voltee hacia la vida, para que pueda ir hacia el dinero, el trabajo. Entonces, es encontrar la raíz del problema y trabajarla aquí mismo en la constelación, con frases sanadoras, con movimientos de honrar, y todo esto nos permite que sea realmente un proceso muy poderoso, porque rápido resuelves. Sí, muy interesante cómo las mismas personas contribuyen, ¿no? Para sanar y, digamos, entre comillas, se ponen a su disposición para mismo sanar a esa persona. Oye, ¿y cómo es que se entrelazan de alguna manera nuestros linajes, nuestros ancestros y vamos arrastrando ciertos malestares que precisamente pueden llegarse a verse reflejados en enfermedades, en dolores, en padecimientos? Mira, lo primero es que, bueno, pues provenimos de un árbol genealógico que trae información a través del ADN. Así como nosotros heredamos cierto color de piel, cierto color de ojos o nariz, de cierta forma, que esto está en las cadenas de ADN, también viene información, lo que antes le llamaban ADN basura, que realmente no es ADN basura, es ADN donde trae información de todas las experiencias que ha vivido el sistema, y en esta información se quedan grabadas de una forma más profunda aquellas experiencias que fueron difíciles de ser vividas, aquellas experiencias que fueron traumáticas, por llamarlos de alguna manera. Entonces, esta información nosotros la heredamos primero que nada por ADN, por genética, ¿no? Estamos desde ahí vinculados y conectados. Y también, por ejemplo, lo que más comúnmente se ve en constelaciones y donde podemos resolver muchas cosas de entrada, David, es cuando hacemos trabajo con papá y mamá. La mayoría de nosotros, pues, podríamos quejarnos de que no tuvimos los padres que queríamos, ¿no? Pero, pues, hoy sabemos que sí escogimos a nuestros padres. Y precisamente escogimos esos padres porque eran los perfectos para lo que yo venía a aprender en esta encarnación, lo que yo venía a aprender en esta vida, en esta experiencia de vida. Entonces, sí escojo mi árbol, escojo en qué familia, en qué sistema nacer. Y a veces lo que yo viví con mis padres, que fue doloroso o difícil de procesar o de entender o de asimilar, me lleva a que yo rechace a esos padres. Entonces, nosotros en Constelación lo que vemos primero que nada es muchos de los conflictos que estoy experimentando en mi vida tienen que ver con un creerme mejor que mi mamá, creerme mejor que mi padre, rechazar alguna de las dos figuras. Tú eres las dos. Tú eres la energía masculina y femenina. Tú eres papá y mamá. 50% de ti corresponde a lo que aportó tu mamá, digamos, y 50% papá. Entonces, si yo rechazo uno de los dos, estoy rechazando la mitad de mí. Y desde ahí voy a tener bloqueos importantes en mi vida. Ahora, además de esto, de que podamos integrar a nuestros padres así como fueron, sin estar, pues de alguna manera en la demanda de que hubieran sido diferentes, o en el, ay, ¿por qué me tocaron estos papás, no? Si yo puedo de alguna manera tomar de mis padres lo que me hayan dado, que generalmente les decimos, aunque sea nada más la vida, gracias a ellos tienes la vida, y si puedes agradecer tu vida, aunque sea lo único que te hayan dado, y tomar a tus padres así como fueron, entonces tu vida va a empezar a funcionar mejor, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, también generamos lealtades con ellos. O sea, además de esto que yo te sé que es a lo mejor rechazarlos o no tomar sus figuras o creernos mejores que ellos porque yo sí estudié o porque yo no bebo o porque yo no soy una dejada, que también eso nos pasa mucho, crecemos y no, yo lo voy a hacer diferente y te crees mejor. Entonces, cuando dejamos este tipo de cosas, también a veces generamos algo que se llaman lealtades. Lealtades tienen que ver, por ejemplo, desde si mis padres, por ejemplo, yo generé una lealtad abierta con mi mamá, porque me caía mejor, porque me trataba bien, porque me sentía más cómoda, empatizaba más mi carácter con el de ella. Y a lo mejor si mi mamá tenía pleitos con mi papá, generé una lealtad oculta con él. ¿Qué quiere decir? Que voy a repetir. Mi lealtad abierta es abierta, sé, la conozco, ¿no? Soy team mamá.
por ejemplo, ¿no? Pero inconscientemente voy a empezar a repetir experiencias o acciones o malos hábitos de mi papá, porque esa otra lealtad está en la oscuridad, está en mi inconsciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, partiendo primero que nada de nuestros progenitores. Y después, si nos vamos una generación más atrás, pues las abuelas, sobre todo la abuela materna, es muy importante porque ella todo lo que vivió cuando estaba embarazada en nuestra madre, todas sus experiencias emocionales permearon a través de su vientre, del líquido amniótico y todo lo demás, permearon también la conciencia de mi madre. Se sabe ya ahora que los bebés pues también experimentan las mismas sensaciones o emociones que la madre. Pero además, cuando estaba en cierto momento de la gestación mi madre, se generaron los óvulos que hoy somos yo, mis hermanos, ¿no? Entonces esto quiere decir que estuvimos en el mismo cuerpo 3 seres, mi abuela, mi madre y yo. Y entonces por eso tenemos también profundas lealtades de repetición, de vinculación con nuestra abuela materna, con lo que ella vivió, con lo que a ella se le complicó, etcétera, ¿no? Y ya, si nos vamos más atrás, porque también podemos tener otro tipo de cosas, se genera estas lealtades también por un equilibrio en los sistemas familiares. Este equilibrio proviene de que necesita el campo de información de la familia, busca siempre la supervivencia del clan. ¿Qué quiero decir? Que si alguien, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco drástico, ¿no? Pero si alguien tomó de más, se llama así, tomar de más, alguien tomó una vida, alguien fue un asesino en la familia, mató a alguien, ahí se generó un desequilibrio porque tomó esta persona más de lo que le correspondía en la vida. Y entonces, alguien del sistema, de los subsecuentes, o sea, generaciones más abajo, va a morir joven o va a morir asesinado. Y de esta forma ya se equilibró el sistema. Se equilibró ese desequilibrio que se había generado cuando alguien toma algo que no le corresponde. ¿Y quién de la familia? Pues eso no lo sabemos. De repente dicen, ¿por qué yo y por qué no mi hermano? No sabemos. El campo de información de la familia que busca que el clan sobreviva, no le importa quién lo pague, pero que alguien lo tenga que pagar, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que de repente podríamos estar vinculados con un hecho o acontecimiento que sucedió hace 2 generaciones o 3 y que yo de alguna manera inconscientemente estoy expiando o estoy reparando o estoy compensando. Tú dime, David, porque yo no puedo seguir de filo, pero no sé si quieras preguntar algo más, si esto ya quedó claro. Entonces, digamos, para dejarlo un poquito más en claro, digamos, todo esto de mi árbol genealógico, no sé, tal vez hasta pudiera ser igual, incluyendo amigos o enemigos, ¿no? Vamos a llamarlos así, que claramente pues son maestrías que aprender. Cualquier cosa que haya quedado pendiente por sanar, ahora yo como hijo o hija, en esta vida tenemos la oportunidad digamos, de viajar a esos momentos de dolor, de rabia, etcétera, para poderlos transmutar y así, pues, sanar, ¿no? Es así prácticamente. Sí, es como la experiencia se repite para que ahora se le dé una resolución distinta, ¿no? En el mejor de los casos, porque en la mayoría de los casos solo se repite. Como vivimos muy en la inconsciencia de no entender y de no trabajar con nosotros mismos para resolver por qué me está pasando esto, entonces muchas veces, pues, incluso te voy a poner un ejemplo, ¿no? La enfermedad en la familia es algo que ya está tan aceptado y tan, o sea, si la bisabuela tuvo diabetes, mi madre tuvo, la abuela también, mi madre también, yo ya estoy programada a tenerla, pero programada mentalmente. Yo ya la tomo como cierta la diabetes en mí porque es herencia y no necesariamente, sino que es lealtad. ¿Qué pasa si yo digo, yo no quiero tener diabetes? Yo he visto cómo ellas pues han sufrido con este tema y yo no lo quiero seguir haciendo igual generación tras generación. Pero el problema es que no hacemos eso, simplemente decimos, es que tengo predisposición a la diabetes porque como todos en mi familia la han tenido y entonces inconscientemente estoy diciendo, yo quiero seguir siendo parte de la familia, ¿no? Y esto te lo digo, o se lo digo a todo el público, aunque no te caiga bien tu familia. Acuérdense que estamos hablando de algo inconsciente. Entonces ustedes pueden decir, no hombre, yo mi familia entre más lejos mejor, pero eso no tiene nada que ver con que de alguna forma tienes esta necesidad de pertenencia al clan. Y entonces puedes estarlo haciendo igual y no necesariamente reparar esto. Y que la enfermedad siga pasando generación tras generación, porque así esto es lo nuestro. La diabetes es lo de nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, a veces no reparamos, no cambiamos la información. Hasta que alguien lo trabaja y mete información nueva al campo. Y por Exactamente. ejemplo,
con el maltrato, ¿no? Mujeres maltratadas en el clan familiar, no es que digas a mamá ya la maltratan, ahora a mí no me van a maltratar, ahora yo voy a ser la maltratadora. A veces pasa, pero generalmente repites la misma experiencia dolorosa. Por lealtad, por amor ciego, le llama Hellinger, y al final de cuentas, si tú no metes nueva información, ¿qué quiere decir? Que pongas un límite, que te separes, que no permitas este maltrato. Si tú te quedas ahí en este sometimiento, porque pues así es la vida, es la cruz que te tocó cargar, entonces tu hija va a repetirlo. Va a buscar una pareja que la maltrate, porque es lo que está en el campo como información. Así son las relaciones de pareja. Entonces, es importante, cuando tú empiezas a ser consciente que algo se está repitiendo en tu sistema, te empiezas a dar cuenta, oye, acá pasó esto, y acá también, bueno, hay que cambiar la información, porque entonces todos estamos siguiendo esa pauta. La información del campo es como si fueran las reglas del juego para mí, para mi familia, y no son iguales para todos, ¿no? Obviamente, y no necesariamente son buenas, pero nadie se ocupa de decir, no, a ver, espérame, no necesariamente tiene que haber alcoholismo en la familia, o no necesariamente tenemos que seguir repitiendo el maltrato o el abandono, ¿no? Ahora otro punto bien interesante que se me viene a la mente es el ser capaz, ¿no? de agradecer a esas enfermedades, a esos malestares, a esos pactos con las familias ancestrales que se han manifestado ahora. Digamos, de todos estos problemas en tus constelaciones, ¿cómo se logra esto? Bueno, lo primero es, bueno, si yo puedo entender que esta enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de alguna forma me está mostrando algo que el sistema necesita mirar, algo que el sistema necesita sanar o algo que el sistema necesita concluir o integrar. Muchas enfermedades es todo un tema en constelaciones, pero bueno, finalmente pudiera ser que a través de mi enfermedad y yo empiece a revisar de dónde viene o de dónde proviene, resulta que hay una persona que está siendo excluida de la familia. Ese hijo de mi papá que nació con otra mujer y que nunca supimos que existía porque fue pues, infiel y bla, 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 es un excluido porque le corresponde y pertenece al campo. Pertenece a la familia por ser hijo de mi padre. Pero si no lo conocemos, ni siquiera sabemos que existió y está en la exclusión, entonces lo que va a suceder es que otra vez el campo de la familia dice, alguien que se enferme, ¿para qué? Para que la familia voltee a mirar y en cierto momento se descubra este secreto de familia y esta persona pueda tener su lugar dentro de la familia. No sé si me expliqué, pero es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, De sí. cómo actúa esto. Entonces, gracias a las enfermedades también se pueden empezar a resolver otros temas que se están viviendo dentro del sistema familiar. También a veces la enfermedad proviene de una forma de expiar algo que sucedió y que no quedó, digamos, la persona que cometió lo que haya sido, no tomó su responsabilidad y asumió su culpa y reparó el daño que había causado, sino que simplemente, pues, lo que sea, ¿no? Atropellaste a alguien, te pelaste y no tomaste una acción para resarcir ese daño que provocaste. Y entonces a veces lo que sucede es que alguien de la familia enferma como una forma de expiar esa culpa que está dentro de lo que es la información de la familia. Y no lo sabemos, pero sucede, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante poderlo mirar, tú decías agradecer, bueno, gracias a que estas enfermedades se manifiestan, podemos encontrar otras muchas cosas que necesitan ser trabajadas dentro de las familias, ¿no? Pero al final de cuentas, pues lo más importante es reconocer el origen, ¿no? Y si este origen es alguien excluido, incluirlo. Si el origen tiene que ver como con una expiación, si tiene que ver con devolver, porque lo estoy haciendo igual, entonces puedo decirle, esto no es mío, te lo entrego. Lo tomé por amor, pero ya no lo quiero cargar más. Te lo devuelvo para que tú te hagas cargo y ya dejes tú de cargar lo que no te toca. En este momento mandamos un saludo a todas las personas que se han estado uniendo. Mariela Graciela, Erika Beck, un enorme abrazo. Rubén Ramos. Ahora surge otro tema bien interesante. Al principio de la transmisión mencionabas por ahí una parte de que antes de encarnar en este planeta Tierra, digamos, tal vez ya tenemos entonces esa certeza de lo que hay que sanar. Digo porque pues ya estando aquí encarnados con el velo del olvido, pues es un poquito más complicado tal vez de recordar estas memorias ancestrales, ¿no? Mira, y solo quiero aclarar que esto no lo dice el maestro Hellinger, no se mete con reencarnación ni con otras vidas ni estos asuntos. Esto es parte de mi formación en otras disciplinas espirituales que yo hoy por hoy ya sé, de alguna forma, que
pues como almas estamos en un proceso evolutivo, un proceso de evolución que implica estar pasando por el ciclo de la vida, pasando diferentes materias en cada nivel, digamos, como en la escuela, ¿no? Estás en la primaria, pues tomas unas materias, en la secundaria otras, y así cada ciclo escolar, pues llevas diferentes maestros y diferentes lecciones. Entonces, cuando yo voy a armar lo que se llama el plan de mi alma, entonces yo lo que voy a hacer, porque estás con tus guías espirituales, estás con tus maestros, estás maestros ascendidos, me refiero, con todos los seres de luz que están involucrados en tu proceso álmico de evolución. Se hace un planteamiento, a ver, ¿qué materias te faltan? No, pues me falta el perdón, ¿no? Pues me falta trabajar con la generosidad, o me falta trabajar con esto. Ok. Yo a lo mejor en una vida anterior fui sumamente tacaño, marro, nunca le di nada a nadie. Ok, ahora vas a vivir carencia para que entonces entiendas el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, si tú dentro de tus lecciones necesitas pasar por ciertas experiencias difíciles, complicadas, duras de vivir, entonces desde ahí se puede, de hecho se hacen contratos se llaman contratos sagrados y estos pactos sálmicos de vamos a encarnar juntos y tú vas a ser el maldito del deseo que me haga la vida imposible, ¿no? ¿Para qué? Para que yo aprenda el perdón y aprenda a perdonarte, yo aprenda a marcar límites, ¿no? Es como, yo les explico mucho a mis alumnos, es como una obra de teatro. Nos ponemos todos de acuerdo qué rol va a jugar cada quien, cuál va a ser el papel que cada quien va a tomar. Y entonces a la hora que entramos a la vida, que es como entrar al escenario, cada quien representa su papel, ¿no? Al final de cuentas, para que todo esto opere, tú sí escogiste qué sistema familiar, escogiste qué padres eran los perfectos para lo que tú tenías que aprender con ellos o herramientas para tu vida, para lo que ibas a vivir después, porque a veces pues tuvimos padres maravillosos, no siempre los padres son así como precisamente lo que nos hizo evolucionar o crecer. A veces tuvimos padres que fueron sumamente consentidores, pues, y entonces de repente resulta que salgo en la vida y me topo con que no es tan rosita como yo creía, ¿no? O a lo mejor tuve dentro de este sistema familiar un hermano enfermo que me hizo ser una persona que no pedía, no exigía, no nada, porque yo entendía que la prioridad era él, el hermano enfermo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, esto me fue dando como herramientas, a lo mejor resiliencia, a lo mejor paciencia, a lo mejor cosas que yo voy a utilizar para mi vida, para aprender las lecciones que vine a aprender y sobre todo para cumplir con el plan de mi alma, con esa misión para la que yo encarné. No sé si más o menos con eso aclaré. Sí, Y entonces sí, sí. pues sí escojo al sistema familiar porque voy a escoger hasta cómo me voy a mover por la vida, en qué forma puedo yo también desarrollar esto que necesito trabajar o aprender. Y sí, el árbol genealógico, ese sistema familiar, me va a permitir a lo mejor estar haciendo eso que yo vine a hacer. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, en este caso, pues realizar una constelación familiar, ¿no? Pero tal vez cómo podemos empezar o qué tips nos darías para comenzar por nosotros mismos, enfrentar esos traumas, esa sensación de tristeza, esa sensación de miedo, de haber tenido una pérdida, por ejemplo. Tal vez, digamos, si no estoy tan convencido todavía de tomar una constelación familiar, ¿cómo puedo empezar por mí mismo o misma? Pues yo creo que lo primero es identificar qué me está pasando. Que a veces ni siquiera tenemos esa conciencia, David. A veces ni siquiera sé por qué estoy de mal humor, ¿no? Entonces empecé a decir, a ver, estoy de muy mal humor, ¿qué pasó? ¿Pasó algo hoy que me puso de mal humor? No. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué? No, o sea, creo que lo primero pues es empezar a mirar hacia adentro, a estar más en contacto con nuestra voz interior que nos guía mucho y que nos puede dar como alguna pauta o una pista, ¿no? Empezar a observar en mi vida cuántas veces me ha repetido esto que ahorita no se está sintiendo bien. O sea, cuántas veces me quedo sin trabajo a cada rato. ¿Cuántas veces me he topado con una pareja que me acaba engañando? Bueno, pues ya tienes un patrón de repetición. Entonces, primero que nada, es ser muy observador de tu experiencia de vida, de lo que no se está sintiendo bien y empezar a tratar de entender cómo creaste esta realidad, porque ahí en bono lo de Luis Hay, ¿no? Sí lo estás creando, pero estás creando desde información equivocada dentro de tu inconsciente, dentro de tu computadora. Entonces, empezar a revisar eso. Puedes también, algo que yo les recomiendo mucho, es que platiquen mucho con la familia las historias. Así de, mamá, cuéntame cómo era mi abuelita, cómo era la mamá de mi abuelita, de qué murió. O sea, a veces no sabemos nada. Y de repente te das cuenta que estás haciendo casi lo mismo, que te está pasando lo mismo que le pasó a algún ancestro, pero ni lo sabías. Entonces, si tú empiezas a platicar con tu sistema familiar, con quien puedas,
a indagar cómo fueron sus vidas, qué enfermedades tuvieron, a qué se dedicaron, si tuvieron abundancia o no, cómo les fueron sus relaciones de pareja. Te vas a empezar a dar cuenta que mucho de lo que estás viviendo viene de que alguien ya lo vivió antes que tú. Entonces, de ahí ya podemos empezar a tomar conciencia de que esto que me está molestando o me duele o me afecta es sistémico y lo traigo desde allá, ¿no? Identificar la raíz, identificar cuál es ese ancestro con el que yo estoy siendo leal, con el que estoy más directamente vinculado en una experiencia, pues ya me permite tomar conciencia y devolverle su paquetito, ¿no? O decirle, mírame con buenos ojos y yo lo hago diferente. Hay muchas meditaciones que pueden encontrar también en YouTube para trabajar con esto de los ancestros. Tú hablabas ahorita de los duelos no cerrados. El tema con los duelos es que la muerte, que es parte de la vida, porque es parte de la vida, es lo único que tenemos seguro, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero cuando alguien trasciende, me gusta más decirle así, pues nos quedamos a veces con esta sensación, primero de culpa, porque a lo mejor no le dije, ¿por qué no estuve más? ¿Por qué no nada? Y entonces pues, hay que ir a terapia, pues, ¿no? O sea, para eso existen ya tantos recursos, ¿no? Pero también algo muy importante, la gente te dice, ya no llores, tú tienes que ser fuerte. Y esto es un error, porque de alguna manera duele y el dolor se libera llorando. Entonces, hay etapas de un duelo, esto lo estudia mucho la tanatología, y estas etapas implican tu proceso primero de negación, bueno, impacto, negación, después estás en el enojo, después ya a lo mejor empiezas a estar en la aceptación, y transitar estas etapas, permitírtelo, te va a permitir salir más rápido del duelo. Pero hay veces en que nos quedamos atorados, nos quedamos mirando al que se fue y no vas hacia tu vida. Dicen los expertos que una etapa de duelo dura alrededor de 2 años y que es normal que tú todavía antes de ese periodo, pues de repente las cosas no fluyan muy bien porque tú ni siquiera puedes estar para el trabajo o no puedes estar para la relación. Está más tu corazón puesto en esta pérdida, ¿no? Pero si ya llevas 10 años, pues es que ya se quedó ahí enquistado el dolor porque no lo dejaste salir. Necesitabas haber llorado lo suficiente, necesitabas haberte enojado con quien te tenías que enojar y haber expresado todo lo que querías expresar. Entonces, si no cerraste ese duelo, pues se puede hacer con diferentes ejercicios sistémicos, se puede hacer con escribir una carta, ese ancestro, visualizarlo. Yo creo que hay muchos recursos que te pueden apoyar, además de, obviamente, constelaciones es el top 10, porque en constelaciones vas a mirar qué es, lo vas a trabajar y lo vas a sanar. Pero si no puedes constelar, si todavía no entiendes de qué se trata, sígueme en YouTube, no, sígueme en Reels, ahí te platico mucho de todo esto. Pero si todavía no tienes la oportunidad de ir a un ejercicio de constelaciones, pues sí puedes empezar, digo, tomando la información, revisando, y lo puedes hacer a través de visualizar a tu ancestro frente a ti y entonces decirle, oye, me doy cuenta que por lealtad estoy repitiendo esto de tu historia. Yo sé que para ti fue muy difícil haberlo vivido y te pido que ahora me pides con buenos ojos si yo lo hago diferente y dejo de sufrir maltrato, dejo de sufrir carencia, ¿no? Puedes hacerlo como con un ejercicio así. También se usa mucho en terapia y sobre todo en estas constelaciones también, todo lo que son las psicomagias. Las psicomagias, que hay todo un libro de Jodorowsky súper interesante. Nosotros aquí encarnados, nuestra mente necesita saber que hizo algo, ¿no? Que hizo algo para liberarse del atado, que hizo algo para soltar o algo. Entonces, yo siempre les digo, bueno, prende 3 velitas, todos los días haces esto, que es una forma de ir haciéndolo de una forma terapéutica y como en un proceso que te lleve, digo, a veces les digo 21 días, pero les digo, en cuanto tú sientas que ya no prendes la velita, ¿no? Y eso fue como una especie de psicomagia que ayuda a que las personas puedan ir terminando de resolver o el duelo o el perdón o lo que necesiten trabajar. No, bien, bien interesante todo este tema. A mí me atrapa y cada vez que te oigo que hablas y dices, me llega una información y me llega otra y es muy, muy interesante, ¿no? Y ahora, como bien dices, hay que permitirse llorar porque también cuando lloramos se libera cortisol, ¿no? Cortisol que precisamente hace descansar, no hace liberarte, o sea, hay que llorar cuando tenga uno ganas de llorar. También otro punto a destacar es que no precisamente también, digamos, tu familiar tiene que ya haber estado trascendido para que lo imagines frente de ti, o sea, puede aún
vivir, por decirlo así, y decirle las cosas, si es que tal vez no te animas a decírselas de frente, ¿no? No, y además Y hay que tener también, mucho cuidado, David, porque si tú estás en procesos terapéuticos, estás en procesos de autoconocimiento o de sanación, tú eres el que estás en el proceso, los demás no. A mí me pasa mucho también con la gente que viene a los cursos, ¿no? Por ejemplo, como el de Sana tu Vida y todo lo demás. Le dije, no esperes que salgas al mundo y todos se hayan cambiado. Tú cambiaste, pero los demás no. Entonces tienes que ser paciente con también los procesos de cada quien. Cuando empezamos con constelaciones, bueno, doy un curso, si me permites platicarlo, basado en toda la técnica de constelaciones familiares. Yo la verdad decía, esto lo deberíamos de saber todos, es muy interesante y no solo el constelador, ¿no? Cuando vienes a un ejercicio de constelaciones, pues a veces no entiendes ni por qué. Si querías trabajar con el dinero, acabas abrazando a tu mamá. Así, ¿no? Entonces yo diseñé un curso de 10 sesiones donde les explico tema por tema y lo trabajamos con meditaciones, con ejercicios y con cuestionarios, muchas cosas, ¿no? Se llama Sanando desde mis raíces, para todos los que estén interesados. Próximamente voy a empezar un grupo. Pero te lo comparto porque les digo siempre a mis alumnos, no vayas ahora como la Interpol o algo a interrogar de una forma que la persona, tu mamá o tu abuelita se sientan intimidados. Siempre es importante, incluso si en la constelación sale que hay un bebé no nacido, que no se tiene conocimiento de que existió y aquí sale, yo no llegué a decirle a tu mamá, oye mamá, ¿tuviste algún aborto? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Tuviste algún...? A ver, espérame, o sea, tú estás en el proceso, pero ellos no. Entonces, mejor acércate a platicar, a ver, cuéntame de tu infancia, ma, ¿cómo fue? Cuéntame, siempre con contacto, siempre respetando también hasta donde el otro nos quiera compartir, sin que se sientan así como, ahora cuéntamelo todo, ¿no? Porque me dejaron de tarea que haga yo mi árbol genealógico y no, o sea, siempre cuidando que la otra persona, pues, quizá no está ni lista para tocar ciertos temas o para que se le muevan ciertas emociones, ¿no? Pues bueno, eso sí, es como sí, importante de puntualizarlo. también ahí todas las personas que están escuchando esta transmisión, si tienen alguna pregunta, pues pueden lanzarla para que Mónica nos la conteste. Bueno, aquí comenta Ceci.semilla, gracias por tan valiosa y clara explicación. Gracias desde Argentina. Ay, qué Eh, maravilla. Saludos a toda la gente de Argentina. Ahora, también, como mencionabas, es de suma importancia darse cuenta del equilibrio que debemos tener tanto del divino femenino y del divino masculino. A lo que voy es que, como mencionabas, de todo el linaje por parte de mi padre y de todo el linaje por parte de mi madre, de mis abuelos y de mis abuelas, tanto paternos como maternos, debemos tener en cuenta ese equilibrio, ¿no? Digamos, ya cuando uno toma una constelación, ¿qué podemos esperar o cómo se ve reflejado ya en nuestras vidas, ya sanando, ya teniendo ese equilibrio, ya pues expandiendo el amor, ¿no? ¿Qué pasa después con nuestras vidas? Pues generalmente, después de una constelación, como en la constelación se cambió la información del sistema, ¿no? Digamos que nos damos cuenta que en el sistema había cierta información de, pues no sé, de padres que no se quedan con sus hijos, ¿no? Que abandonan. Entonces ya miramos que varias generaciones sucedió lo mismo. Aquí es cuando a veces sí nos vamos al transgeneracional, que ponemos lo que a lo mejor han visto, filas de hombres o filas de mujeres, que es todo el linaje, y vamos trabajando desde el bisabuelo para que el abuelo tome a su padre, así como fue, y luego el otro, porque un padre que no tuvo padre, pues no sabe ni cómo ser padre, ¿estamos de acuerdo? O sea, vamos repitiendo hasta esta historia de no poderse quedar. Por eso yo les decía, Constelaciones no juzgo, un papá que no se quedó en la vida de sus hijos, Constelaciones dice, no se pudo quedar. No se pudo quedar porque a lo mejor tampoco en su sistema familiar los padres se quedan. A lo mejor él tampoco tuvo un padre que se quedó y eso viene de que tampoco su padre tuvo padre y así. Entonces empezamos a sanar desde la generación donde encontramos que comenzó este proceso. Fíjate, ahorita que lo mencionas, me acordé de un caso súper bonito que hice aquí. Precisamente pasaba esto, vino la persona a constelar porque le estaba costando mucho trabajo su maternidad. Ella tenía, no ser madre, sino ya tenía sus dos hijas, pero a veces era como, no, o sea, quiere hacerlo muy bien, todo, pero a veces la verdad sentía así como rechazo a sus hijas. Y ella me estaba platicando que en su familia las madres abandonan a sus hijas. Se las dejan al cuidado o a la abuela o a alguien más, o se van, o lo que sea, ¿no? Así le pasó ya con su madre, y a su madre, pues la abuela también la dejó encargada, la abandonó, lo que sea. Y así teníamos 3 generaciones o 4 de
mujeres que sus madres no habían estado, que las habían regalado, las habían abandonado. Entonces ella había decidido quedarse con sus hijas, pero fíjate cómo es que el inconsciente le estaba bombardeando con, ay, ya, ¿no? O sea, hasta les reclamaba, pues yo sí me quedé con ustedes, ¿no? O sea, como yo no tuve mi mamá y ustedes sí, valórenme casi, casi, ¿no? Lo que hicimos ahí, y que fue súper lindo de ver, de mirar, es que el tema fue la primera mujer que abandonó. Y esa primera mujer que abandonó se murió al dar a luz, que fue la tatarabuela. La tatarabuela muere al dar a luz. Entonces, esa mujer que era su hija, crece sin una mamá, ya criada por alguien más. Se queda en su información este vivir sin mamá, sin madre. Entonces, cuando ella es madre, pues no se puede quedar con su hija y la regala. Y de ahí se va perpetuando esta experiencia de no poderse quedar con sus hijos. Pero fíjate, si nos vamos a la raíz, a veces ni siquiera fue adrede, digamos, que se generara esta información en el campo. Entonces, bueno, creo que lo interesante de esto es que como vamos mirando lo nuevo, metemos nueva información, empezamos a trabajar con sanar lo que haya quedado ahí lastimado, lo que haya quedado pendiente. Por ejemplo, si es alguien excluido, le damos un lugar en la familia, un lugar en nuestro corazón. Si es alguien injustamente tratado, lo que sea, algo que se usa mucho en constelaciones es honrar. Yo les digo, bajen todo su cabeza y honren la forma en que lo hicieron, honren el sufrimiento que vivió o honren esta experiencia, porque cuando yo dejo de juzgar, integro. Cuando yo juzgo, repito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es integrar nuestro corazón. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, porque me voy así como, pero ¿qué sucede? Que una vez que ya hicimos el trabajo y los movimientos sanadores, esta información impacta a todo el sistema, no nada más a la persona que vino. Puede ser tan rápido como haya sido de profundo el trabajo. Para empezar, ya hay una nueva información en el campo. ¿Qué quiere decir? Que ya los que siguen no tienen que repetir esto mismo, porque ya lo cambiamos, ¿no? Para las siguientes generaciones. Pero en la mía también ya se ocurren movimientos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que trabaja la relación con su hijo porque es distante, porque no le habla a sus dos hijos, ¿no? Tenía que ver con hijos que ella abortó y ellos ni siquiera sabían. Entonces ella sentía a sus hijos distantes y claro, estaban distantes porque estaban ocupando un lugar que no les tocaba. En medio había bebés, ¿no? Y los hijos no lo sabían y bueno, lo trabajamos. Y bien curioso porque saliendo de aquí le marcaron. Dice, mi hijo tiene 3 meses que no me habla, Moni. Estaba yo en el coche cuando me marcó, ma, ¿cómo estás? Así de rápido podría ser, ¿me explicó? ¿Por qué? Porque ella ya hizo un movimiento sanador que permitió que inconscientemente su hijo sintiera este deseo de llamarle y acercarse. Entonces, sí hace cambios trascendentes en la vida de las personas. Ahora, hay quien dice, no, yo ya fui y no cambio todo. Bueno, no todo es tan inmediato, porque a veces está demasiado arraigada la creencia, pero empieza a haber un movimiento hacia una mejor solución de las cosas. Empieza a darte cuenta que ya conseguiste trabajo, ya te está yendo un poquito mejor con el dinero, ¿no? Empiezan a resolverse temas, pero muchas veces se resuelven con una constelación. Sí, la verdad es que en forma de sanar, de cortar lazos y esto, pues yo puedo ser tal cual una opinión, ¿no? Que da certeza a esto que precisamente estás contando. Te llega de repente el trabajo, de repente pues ya te habla bien pareja, no sé, tu hijo. Son impresionantes. Pues estas sanaciones. Oye, ¿cómo sabemos o cómo diferenciar entre sanar un problema ancestral y digamos, cómo identificar cuando es un problema o un padecimiento que tal vez hayamos creado nosotros mismos en esta línea presente? Me refiero a tal vez no echarle la culpa al linaje, saber que yo pude haber creado, no sé, ya este dolor o este bloqueo que me está deteniendo ahora. Mira, concretamente en constelaciones familiares yo te diría, desde esta mirada, ¿no? Yo te diría, si tú vienes a constelar, va a salir que eres tú, que eres tú el que no está yendo hacia el trabajo, que eres tú el que no está tomando lo que hay para ti en esa pareja, que eres tú el que no estás mirando a los demás, que eres tú el que estás en duelo. O sea, si es tuyo, va a salir aquí, se va a mirar, que no necesariamente hay que irse hasta la tatarabuela. O sea, vamos integrando más generaciones cuando vamos casi como escarbándole para encontrar la raíz, porque no se ve con los primeros escaloncitos del árbol, ¿me explico? Pero en realidad yo creo que primero que nada es, cualquier tema que tú tengas, puedes venirlo a constelar, y muchas veces te vas a dar cuenta que esto lo estás originando o lo estás ocasionando tú, lo estás provocando,
por un miedo, por un resentimiento hacia tus padres, por cosas que no has sanado de la relación anterior y le estás pasando la factura a la persona, ¿no? Entonces, en constelaciones tenemos algo que se llama también, yo ya les hablé de frases sanadoras, pero hay algo que son frases reveladoras. Esas son duras, porque en la frase reveladora yo lo que hago es decirte lo que yo estoy mirando. Y te voy a decir lo que no te va a gustar oír, pero sí te voy a decir, dile, por favor, que prefieres seguirle jodiendo la vida que tú estar bien y entonces soltar y perdonar. Y entonces dicen, ¿cómo? ¿Cómo crees? ¿No? Que le voy a decir eso, pues es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ya dicen, bueno, no, pero no quiero. Bueno, entonces dile que estás dispuesta a trabajar en perdonar, que estás dispuesta a liberarte del daño para que tú puedas estar bien. O dile, Sí. quiero seguir enojada contigo y quiero seguir pasándome la mano en la vida. Esas son frases reveladoras, ¿no? Ya cuando dice que sí quiere, entonces ya empezamos con las sanadoras. Dile, te agradezco, no sé qué, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí se puede. Te lo hablé desde constelaciones familiares, desde una base más simple ahorita. Revisa cuál es tu creencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice Luis Hay? ¿Cómo estás creando esta experiencia? Puede ser desde una base emocional, por ejemplo, si yo me golpeo en la orillita de la cama, eso es enojo. Todo lo que son golpes, quemaduras, accidentes, torceduras, es el enojo que no estoy sacando de otra forma y lo estoy manifestando a través de golpearme o mis cosas, ¿no? Entonces, primero revisa, a ver, esta experiencia, ¿qué me está mostrando de mí? Esto que estoy viviendo que no se sintió bien, ¿por qué me vinieron a robar? A ver, ¿de qué forma yo provoqué que esto pase? Algo que tenía miedo, el miedo atrae muchísimo. A lo mejor porque yo también he tomado cosas que no me correspondía tomar, ¿no? Y no tiene que ser literal que hayas ido a robar algo, pero si eres el tipo que te robas las hojas de la oficina, pues perdón, pero estás tomando lo que no te toca, ¿no? O sea, empezar a revisarte. Yo otra vez vuelvo a lo mismo, David. Creo que mientras nosotros sigamos viviendo en automático, pues nuestra vida va sin timón. Cuando nosotros decidimos empezar a tomar conciencia de mí, qué siento, qué pienso, esto que pasó, en lugar de victimizarme y decir, ¿por qué a mí siempre me pasa? Es decir, ¿por qué sigo creando esto mismo? ¿Qué necesito trabajar en mí para que esto sea diferente? Para que entonces la experiencia ya no se me repita, porque además las experiencias, si no tomaste el aprendizaje la primera vez, pues se te presentan una segunda vez. Y esta segunda vez viene con más volumen. También comparto mis cursos. Es como cuando haces el examen extraordinario. Es más difícil. ¿Por qué creen los maestros que si no pasaste el ordinario vas a pasar el extraordinario, que es más difícil? Pues así Sí, es en sí. la vida. Esta experiencia que yo no resolví, que me quedé siendo la víctima, que no tomé el aprendizaje y que además no cambié mi forma de moverme por la vida, va a decir la vida, ahí te va otra vez, a ver si ahora sí entiendes. Y tú dices, híjole, pues no entendí, pero además es con más volumen, ¿no? Si ya se te repite algo 3, 4 veces, empieza a pensar, ¿dónde generé esto la primera vez? Porque también sabemos que mucho lo que se nos repite en la vida, los primeros 7 años de nuestra vida generaron y marcaron todas las experiencias que luego vamos a ir repitiendo. Si yo tengo una herida de rechazo en mi infancia, porque mi mamá no me quería, me rechazaba, me comparaba con mi hermana o me criticaba mucho, lo que sea, después me voy a conseguir amigos de la escuela que me rechacen y luego me voy a casar con alguien que me rechace. O sea, entonces, vete al origen, vete a tu infancia, a tu niñez. ¿Dónde creé? ¿Dónde pasó esta experiencia que me generó la creencia de que esto es lo que merezco? Entonces, otra vez, pues revisarnos. No eres víctima de nadie. Simplemente es, esto que está pasando me está mostrando algo que yo necesito sanar en mí. Que necesito revisar por dónde viene. Y de ahí puedes mirar si es tuyo, si es lealtad, si son creencias que tienes, si son emociones atrapadas que no estás liberando y por eso te están pasando cosas desagradables, ¿no? O si te estás enfermando por lo que no dijiste, entonces chakra garganta se cierra, o si, por ejemplo, estás teniendo, te digo, algún tema pulmonar, todo lo que tiene que ver con gripa, todo esto tiene que ver con lo no llorado. Entonces, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me estoy enferma de gripa? A ver, detente y di, a ver, a lo mejor me falta llorar. ¿Que no lloré? ¿Por qué la tristeza está teniendo que salir de otras formas, no? Entonces, pues creo que eso es importante, es escuchar tu voz interior, es sentarte, estar contigo, empezar a revisar lo que quieres cambiar, cuál puede ser este origen, ¿no? ¿De dónde puede provenir? Y también sabemos, tú y yo, David, y el público, algunos a lo mejor también, que siempre estamos acompañados y guiados, pero necesitamos hacer silencio para entender por dónde va, ¿no? Yo te diría, si tú pides ayuda, pides que te muestren un camino, estate atento a las señales, porque de repente te llega, por ejemplo, este live.
O de repente, sin querer queriendo, te aparece un curso de registros akáshicos o una terapia de, bueno, pues a lo mejor ahí te están diciendo, por aquí es el camino. Y entonces, pues haz caso. Lo más importante es que hagas algo. No que te quedes nada más quejando diciendo víctima de la vida. Esto que no se siente bien tiene solución. Ve a terapia, ve a un curso, constela, haz algo para que las cosas sean diferentes para ti y encuentres la felicidad que buscas. Enorme consejo que nos acaba de dar aquí Moni. Entonces, pues hay que autoobservarse, escuchar y poner atención a todas las sincronías también. Cambiando un poquito el tema, también realizas otro servicio de suma importancia, de expansión de conciencia, y es que también cuentas pues con una emisora de radio en la cual en lo personal tiene un nombre muy potente y es el poder del ser, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre este servicio que realizas. No sé si igual de igual manera puede ir relacionado ahí para todas las personas que estén interesadas en sintonizar la frecuencia Pues ahorita, de la radio. fíjate que ahorita estamos en pausa, David. La verdad Mm, es que tuve el programa 7 años. Yo ahorita pedí así como receso porque pues preparar un programa implica mucho trabajo, aunque la gente no lo sepa, pero pues sí es desde ver a quién vas a invitar, qué tema va a hablar el invitado, qué tema voy a hablar yo. Tenemos que mandar la información, la foto para que hagan un post, para que la gente sepa de qué se va a tratar el programa, mandar algo que se llama escaleta, donde está todo el cuerpo del programa, aquí metes anuncios, aquí haces. Y bueno, luego arreglarte, presentarte y todo lo demás. Yo compartía ya, todo este último año ya compartía yo cápsula también de todo lo que yo sé. Y hablamos de un producto holístico también que te apoya. Y toda esa información, todo ese material lo preparaba yo. Entonces llega un punto que sí, yo decía, ¿sabes qué? Es que tengo muchos planes y proyectos y cosas que quiero realizar y que no me está dando ya el tiempo. Empecé a hacer esto de las redes sociales porque era importante. Yo la verdad es que, pues, bueno, siento que a través de estos medios como Instagram, como TikTok, como todo esto y estos que se llaman los Reels o los videitos, sí me ha permitido que mucha gente conozca mi trabajo y que de esta manera mucha más gente, si no tenía ni idea de lo que era, empieza a preguntarse cosas. Creo que una expansión de conciencia también va desde ahí, desde lo que compartimos, ¿no? Y ya era, haz Reels, edítalos, súbelos, haz el programa. Y ¿sabes qué, David? Ya no podía dar terapia, ya no, porque estaba yo saturado. Entonces dije, bueno, ya son 7 años, creo que es un momento de cerrar un poquito esto. En el Poder del Ser hablamos de todo, espiritual, holístico, terapéutico, de todo. Durante 7 años, pueden verlos por ahí. En YouTube está la página SM Radio. Es más, en mi canal de YouTube, Mónica Beck, hay una lista de reproducción donde solo están los programas y hay muchísimos. Ahí puedes ver cuál tema te gusta. En Facebook ya no, porque hubo hay un tema con la página de Facebook, pero en YouTube están todos los que grabé en 7 años. Y ahorita sí me tomé un recesito. Entonces ahorita no los invito a que me busquen más que así, en las listas de los programas que ya están, porque sí te digo, yo estoy escribiendo un libro, yo decía, no, ya, pues algo tengo que soltar. Y para renovarnos también. Entonces, próximamente a lo mejor volveremos, pero ahorita ya no está el poder del ser. como consteladora familiar, ¿qué es lo que las personas a través de ti se van a encontrar? Ok, bueno, no sé si sin adornarme, pero mira, yo creo que a mí la vida me puso en un camino de crecimiento personal. Como te dije, todo lo hice primero por sanar yo. Entonces tengo como muchas experiencias y vivencias de cómo yo resolví, de cuando yo constelé esto, cuando yo, ¿no? Creo que venir a constelar conmigo es todo el paquete, porque yo no puedo separar lo que sé de conciencia, lo que sé de metafísica y lo que sé de lo sistémico y lo que sé de lo que dice Luis Hay, para decirte exclusivamente lo que dice Hellinger, ¿no? Creo que te vas a encontrar, pues como yo siento que tengo una amplia gama de herramientas con cuales apoyarte. Entonces, por ejemplo, algo que no es común, pero a mí me gusta porque yo así aprendí, es poner música. En Sana Tu Vida usábamos mucho la música, el proceso del curso de Sana Tu Vida es hermoso con musiquita, para que conectes con tu niño interior, por ejemplo, ¿no? Entonces yo si hay un movimiento con mamá o papá, les pongo la musiquita para que tengan este arrullo. Entonces yo complemento pues con todo lo que sé, el trabajo de constelaciones, el trabajo sanador, etcétera. Entonces, pues bueno, creo que eso podría ser a lo mejor un poquito mi diferenciador, todo lo demás que tengo como formaciones. Y bueno, pues dicen, y si lo creo que soy una persona muy amorosa
hay gente que es muy confrontante, hay gente que a lo mejor es más ruda, que te dice las cosas más feo, ¿no? Yo, créeme que me agacho, me hinco, o sea, soy una persona que, pues sí, está muy como soy sobreprotectora, madre sobreprotectora, ¿no? Entonces, como en el apapacho, en todo eso, creo que son como las cosas que la gente que viene a Constelar le han gustado mucho. Se sienten en un espacio donde pueden soltarse, donde pueden confiar, donde no se sienten agredidos, donde se sienten contenidos para poder liberar lo que necesiten, liberar o trabajar lo que necesiten trabajar. Entonces, bueno, pues creo que esas cualidades mías pueden ser un diferenciador con otros consteladores, ¿no? Bueno, Mónica, no me queda más que agradecerte infinitamente por el haber estado aquí. En lo personal, a mí me dio mucha alegría el haber compartido en este espacio contigo parte de tus experiencias, de tus conocimientos. Y como dije al principio de la transmisión, yo estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de compartir contigo momentos muy liberadores, muy sanadores, de mucha conexión con maestros ascendidos, con arcángeles, Metatrón, etcétera. Aparte, pues yo te veo, te siento como una gran amiga. En verdad, muchas gracias, gracias, gracias. No sé, ahí también bien para todas las personas que de alguna manera quisieran constelar contigo, en dónde te pueden encontrar. Si Sí, gustas ahí decirnos la información, pues por favor. me encuentran en todas las redes sociales, en todas, Mónica Beck, Mónica se escribe con K, Beck es B-E-K de kilo, aquí en Instagram creo que dice Mónica Beck-bajo, en TikTok Mónica Beck.444 por los angelitos, en Facebook estoy como Mónica Beck, o sea, no hay mucho pierde, YouTube Mónica Beck, no sé si con un punto o un algo, pero Mónica con K, Beck, B-E-K de kilo, creo que es fácil localizarme. Y pues también los invito a que vean de verdad todo lo que estoy compartiendo en YouTube. Los videos pueden ser más largos, más explicativos, no son tampoco demasiado para que no se cansen, pero son 8 minutos, 10 minutos de cada tema. En TikTok pues 1 minuto y medio y ya, ¿no? Pero información así como para que te empieces a preguntar, ¿no? Por ahí va lo mío. Entonces pues la verdad yo quiero súper agradecerte. Bueno, yo estoy en la ciudad de Querétaro, quien quiera venir a constelar aquí en Querétaro, también les puedo dar mi WhatsApp, es 446-108-3078. Si alguien está interesado, repito, 446-108-3078. Ya estoy haciendo constelaciones online también para la gente que no está aquí. Yo me peleaba un poquito con el tema, pero ya aprendí cómo sí. A mí me gusta mucho cuando sí hay grupo presencial. Porque cuando me dicen, constelación individual, digo, pues, ¿cómo? O sea, sí hay trabajo con muñequitos, pero nunca va a ser lo mismo que una persona que se ríe, llora, se sienta, ¿no? Entonces, pero sí puede alguien estar por Zoom y aquí nosotros estamos configurando a su sistema familiar. Entonces ya estoy haciendo de esas y funciona muy bien porque no hay tiempo ni distancia. El campo se abre, aunque tú estés en Monterrey o aunque tú estés en Miami, no importa, ¿no? O en Argentina, que ya nos están viendo. Entonces, bueno, quiero yo agradecerte de verdad, David, y sobre todo, pues, ahora que ya no tengo yo el programa, pues me encantó poder estar nuevamente en conexión con el público. Mi intención también es hacer estos lives en todas mis redes. Digo, ya las redes son muy demandantes. Entonces decía, pues ya voy a tener que dejar esto, este esquema, y empezar también a transmitir conciencia desde pues, mis redes. Entonces, pero te agradezco mucho. Ahorita me entusiasmo mucho volver a estar así, al aire digamos, compartiendo. Y pues gracias, amigo, gracias por buscarme, gracias por esta conexión que volvimos a hacer. Ya tenía ratito que no estábamos en contacto, pero bueno, pues un honor poder aportar y gracias por la invitación. No, pues muchas gracias, gracias a ti y también un enorme abrazo a todas las personas que estuvieron sintonizando esta transmisión y a las próximas que lo verán también un enorme abrazo. Muchísimas gracias, nos vemos, nos estamos reencontrando. Gracias. Bye.